En este vídeo vamos a comentar un poquito la situación actual que tenemos a nivel económico y por qué es tan importante pues, aprender sobre Bitcoin, sobre aprender a cómo gestionar un portafolio, no solamente comprar Bitcoin y ya está, sino cómo maximizarlo. Y primero de todo tenemos que entender que Bitcoin es una propiedad digital, ¿vale? Es una reserva de valor, una red monetaria, es un activo duro, es un activo que no se puede controlar por nadie, eso es lo más importante. Y realmente, pues bueno, hay diferentes tipos de personas. Hay gente que compra para largo plazo, hay gente que maximiza los ciclos de mercado y hay gente que incluso pues hace trading, ¿vale? Entonces, lo ideal realmente para sacar máximo potencial es un poquito pues mezclar los tres tipos de estrategia, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante aprender sobre esto? Porque uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad actual es el sistema de pensiones. ¿Vale? El sistema de pensiones es lo que las personas empiezan a cobrar una vez han acabado todo lo que es bueno, sus años de trabajo, ¿no? Sus años de trabajo acaban y reciben una pensión según sus años y según su trabajo. ¿Cuál es el problema hoy en día con ese sistema? Que el envejecimiento de la población, la tasa de paro, es decir, que cada vez hay más gente pues en paro, que no tiene trabajo, la precariedad laboral, es decir, gente que pues que trabaja unos meses, pero luego deja de trabajar, hace que cada vez sea menos sostenible o que en un tiempo sean inferiores e incluso tengan que alargar la edad de retiro, es decir, en lugar de retirarse a los 65 años, tengan que retirarse a los 75 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque la seguridad social, que son las responsables de las pensiones, tenemos que pensar que lo ideal para que el sistema sea sostenible es que haya 4 trabajadores para cada pensionista, es decir, para cada persona que se jubila haya 4 trabajadores, que esos trabajadores realmente aportan un 23% de su salario a ese sistema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que a causa de lo que hemos dicho del envejecimiento, el tema de más paro, la precariedad laboral, lo que estamos viendo actualmente es que hay una relación de 2 trabajadores por cada pensionista. Entonces, realmente eso cada vez dificulta más el sistema de pensiones. Aparte de eso, tenemos que entender que la seguridad social tiene un fondo de reserva de pensiones, es decir, aparte de esos trabajadores que aportan un tanto por ciento, pues tiene un fondo de pensiones para ayudar en el caso que haga falta. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que hay actualmente? Que ese fondo de reserva, la mayoría está invertido en deuda pública. Y esa deuda pública actualmente casi está nulo, es decir, no hay fondo de reserva porque se ha tenido que utilizar para ir afrontando pagos. Entonces, la situación actualmente para muchas personas que están trabajando, que son jóvenes o tal, es que quizá el día de mañana el sistema de pensiones simplemente se está sosteniendo por un sistema piramidal, es decir, simplemente por trabajadores que aguantan esos pensionistas. Pero como están entrando menos trabajadores, más precariedad y se va alargando más la edad de retiro, no es sostenible. La única forma sostenible es ese fondo de reservas que estamos viendo que casi es nulo. ¿Vale? Entonces, al ser insostenible, esto tiene diferentes puntos para ir tapando parches, ¿no? O bien subir impuestos o bajar el tanto por ciento de pensión. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Podrían decir, vale, en lugar de estar cobrando un tanto por ciento, el 40% de lo que una persona está cobrando cuando trabaja, irlo bajando en lugar de un 40 o un 30%. Pero ¿cuál es el problema? Que año tras año, a medida que va avanzando los años, el poder de compra de la moneda va bajando. Entonces, eso provocaría, esa disminución del tanto por ciento provocaría que mucha gente cuando se retire, pues sería pobre por el tanto por ciento que reciben, que sería menor, y porque ese tanto por ciento a nivel de euros, a nivel de dólares, cada vez tiene menos poder de compra. Y el problema es que también al subir impuestos lo que está haciendo es empobreciendo las personas que siguen trabajando año tras año. ¿Vale? Entonces, ese fondo de pensión mixto entre aportar y la reserva, pues cada vez está más en entredicho y cada vez es más insostenible. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que a día de hoy, el Banco Central Europeo, por ejemplo en Europa, financia a los estados, es decir, financia esos fondos de reserva para que el sistema de pensiones pues al menos vaya avanzando año tras año, y el problema es que eso está creando más deuda, porque ese dinero que financia el Banco Central Europeo a los estados para el fondo de reserva de pensiones crea más deuda
y hace que esos estados sean más dependientes del Banco Central Europeo, ¿vale? Para pagar la deuda. Y eso hace que haya más impuestos, más deudas y que los países estén quebrados por culpa de esos sistemas de pensiones insostenible y piramidal, ¿no? Entonces, al final, la única manera de salvar esto, lo que están haciendo, es que haya un fondo de reserva exponencial al mercado. Ese fondo de reserva, lo que hemos dicho, que es lo que sustenta, como tenerlo invertido en deuda no da casi nada porque el dinero cada vez es más, vale menos, lo que puedan hacer, lo que están haciendo es que el fondo de reserva esté exponiéndose al mercado, es decir, que ese fondo de reserva se invierta en lo que es el mercado de valores. ¿Cuál es el problema? Estamos viendo el mercado de valores que está creciendo. Si el fondo de reserva de pensiones se invierte en esos mercados, lo que provocaría es un sistema de Estado simplemente, vamos a quitar esto, simplemente expuesto a un mercado accionario hinchado, es decir, inflado, insostenible, ¿vale? Porque todo eso se crea a través de deuda, de dinero impreso que se va a los activos para salvar la economía. Y si ese fondo de pensiones estuviese invertido, que cada vez está pasando más, a lo que es el sistema de acciones, provocaríamos que tendríamos una economía sostenible solamente en esto, que es insostenible. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está devaluando la moneda, la única forma de salvar es a través de esto, y si el día de mañana hubiese un crash de mercado, quebrarían todos los estados y todo el sistema de pensiones. Por eso, hoy en día depender del sistema de pensiones cada vez tiene menos sentido y cada vez tiene más sentido pues que aprendas realmente cómo funciona el Bitcoin, ¿vale? Cuál es la proyección a largo plazo, pero no solamente eso, largo plazo simplemente es una pequeña muestra de lo que puedes hacer, entendiendo que el Bitcoin es limitado, que el día de mañana puede valer muchísimo más, ¿vale? Y que realmente ante la depreciación de la moneda, ante entendiendo que el sistema de pensiones cada vez se está apalancando más con el tema de acciones, que no hay fondos de reserva y que cada vez es más peligroso y que va bajando el tanto por ciento, es interesante esto. Entonces hay dos opciones, o que la gente realmente invierta a largo tiempo con lo que es Bitcoin, o que realmente las personas se formen y sepan cuándo comprar, cuándo vender, cómo aprovechar los ciclos de mercado, tanto alcistas como bajistas, porque realmente la gente que lo haga va a marcar una gran diferencia entendiendo cómo está la economía, entendiendo la estafa, realmente la economía ahí fuera del sistema piramidal que ha creado el Estado y que realmente no tiene ninguna solución. Entonces la gente que va ahorrando está bien, pero realmente si quieres tener más autonomía financiera, realmente es interesante aprender cuándo comprar, cuándo vender, cómo hacerlo y no solamente con Bitcoin, ¿vale? Simplemente es para entender un poquito cómo estamos en la situación actual y, a ver,